Les presento al doctor Juan Carlos Romero. Muchas personas muy posiblemente ya lo conocen. Él es economista de la Universidad de La Salle en Bogotá, especializado en gerencia de mercadeo de la misma universidad, con estudios en gerencia comercial estratégica en la Universidad Javeriana de Bogotá y estudios en gestión pymes para entidades financieras de la Universidad de los Andes y Fundes Colombia. Él cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector financiero colombiano en áreas de crédito, comerciales y de mercadeo. Se ha desempeñado en bancos y compañías de financiamiento comercial y actualmente y desde hace 24 años se desempeña como director nacional de intermediarios financieros del Fondo Nacional de Garantías de Colombia. Entonces estamos frente a una persona que literalmente nos va a enloquecer con la información que nos trae. Vamos a empezar, obviamente es un conversatorio. Las personas que deseen generar sus preguntas pueden levantar la mano y pueden abrir sus micrófonos. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias por su presencia y le doy la palabra a la doctora Sandra Mateus para que pues comencemos con este espectacular conversatorio y vamos con toda la energía. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Muy amable al doctor Juan. Se te fue el audio, Sandra. Ok, listo. Entonces les decía que ¿quién mejor que el doctor Juan Carlos Romero para entrar a mirar lo que está haciendo el Fondo Nacional de Garantías en relación con las coberturas precisamente y entrar a desmitificar lo que es y lo que no es, lo que hace y lo que no hace? Entonces, hay mucho run en el mercado de que el Fondo Nacional de Garantías ha venido trayendo cosas nuevas, pero que sí sirven, pero que no sirven, pero que las comisiones son caras, pero que solamente responde por una parte, que si no, que si las cooperativas y las organizaciones solidarias pueden acceder, que si no. Entonces, pues creo que tenemos a la autoridad específicamente para que nos ayude a aclarar todas estas dudas que se pueden generar en torno al tema. Yo le decía al doctor Juan Carlos, yo soy una abanderada de defender al fondo después de que pues he tenido alguna información que he podido compartir con él y me parece que es necesario que todas las organizaciones la conozcan de primera mano para que puedan, obviamente, con información cierta, hacer sus análisis y en procura de eso, pues tomar unas decisiones, pero unas decisiones informadas. Entonces yo quiero hacerte unas preguntas, Juan Carlos, y la primera tiene que ver con, ¿tiene el Fondo Nacional de Garantías? Y es cierto que tiene el Fondo Nacional de Garantías novedades para la cobertura de la cartera de crédito en organizaciones solidarias. Sandra, sí, muy buenos días nuevamente, mil gracias por el espacio. El doctor te lo regalo, por favor, Juan Carlos, está muy bien, a Cristian igual y a todos, por favor. Sandra, sí, mira, pues el Fondo Nacional de Garantías de hoy es otro, definitivamente. Antes nosotros no teníamos, antes de pandemia, para dar una historia chiquitica, el fondo pertenecía o estábamos vinculados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Durante la pandemia se capitalizó el fondo para que fuera una entidad que solventara ese contraciclo tan difícil que fue la pandemia. Y entonces el gobierno nacional tuvo que capitalizar sustancialmente el Fondo Nacional de Garantías. Pasamos de tener 600 mil millones de pesos en patrimonio y hoy tenemos 3.5 billones, con B, billones de pesos en patrimonio. Lo hace, digamos, mucho más grande que la banca estatal, por ejemplo. O sea, el Fondo Nacional de Garantías hace sentido que tenga todo este patrimonio porque nace o desde sus inicios hace 42 años, pues nació para respaldar la cartera que se produjera a nivel de micro, pequeña y mediana empresa, y no teníamos apetito de riesgo por operaciones a las entidades cooperativas. Normalmente el fondo se movía muy cómodo en micro, pequeña y mediana empresa, entregando garantías para estas empresas, principalmente a través de bancos y entidades financieras vigiladas por Superfinanciera. Digamos que no teníamos productos para cooperativas. La normatividad que la garantía del fondo acompaña las operaciones de entidades vigiladas por Superfinanciera no estaba para entidades de economía solidaria. Hoy, como tú bien sabes, Sandra, que tú eres experta en el tema de cálculo de pérdidas esperadas y demás, y asesoras muy bien en el tema, pues una vez surge esa normatividad de la Superintendencia de Economía Solidaria, pues la garantía del fondo se vuelve un factor mitigador de riesgo bastante importante para las cooperativas que antes no lo tenían. Antes una garantía, un codeudor, un avalista,
una prenda, cualquier garantía, una hipoteca, pues le servía a la cooperativa como una fuente alterna, un colateral alterno para pagarse en caso de incumplimiento de un deudor, pero en el entretanto no se beneficiaba en temas de rentabilidad, ni en temas de provisiones, ni en temas de coeficientes netos de fondeo, ni en solvencia, en fin. La garantía del fondo lo que hace es parquearse en la mitad del crédito y hacer que, por un lado, la cooperativa esté tranquila en un porcentaje importante de ese crédito, donde la cooperativa solamente asumirá, ahí voy dando las chivas de la presentación, pero asumirá solamente el 10% del riesgo, y el gobierno nacional, en cabeza del Fondo Nacional de Garantías, asumirá el 90%. Ese es un primer cambio que tenemos. Antes tenemos coberturas del 50%, en donde la entidad financiera y el Fondo Nacional de Garantías compartían el riesgo 50-50, pero ahora en muchos de los créditos, particularmente de economía popular y de microcrédito, garantizamos el 90%. Y para, digamos, rematar esta respuesta, entonces, si se dan cuenta, el fondo es otro. La visión del fondo también en términos de coberturas y generar apetito de riesgo de ustedes, las cooperativas, es bastante importante, poniendo una garantía muy potente entre el crédito y el riesgo de la entidad, pero además a precios muy baratos para el cliente. Ya les mencionaré más adelante. Son comisiones subsidiadas por el Fondo Nacional de Garantías, donde lo que queremos es que más personas naturales o jurídicas accedan a créditos, pero además en condiciones, mejores condiciones en cuanto a tasa, monto, costos financieros, y uno de esos es la garantía, Sandrita. Si me falta algo de la respuesta que tú sepas que me faltó, con mucho gusto. Decía que muchísimas gracias, Juan Carlos, excelente. ¿Y quiénes pueden acceder en esta novedad? Digamos que antes se venía con una tradición, una trayectoria que eran ciertas entidades, se tenía como el estigma un poco de, el Fondo Nacional de Garantías, eso es para X o Y entidades. Cuéntanos un poco, por favor, acerca de este cambio que también se ha venido dando al interior del fondo. Mira, antes atendíamos micro, pequeñas y medianas empresas. Durante la pandemia atendimos algunas grandes empresas que, pues, todos ustedes saben que la pandemia no respetó tamaños. Las grandes empresas también necesitaban respaldo del fondo, pero históricamente eran los créditos que solicitaba ante la banca un microempresario o una pequeña empresa o un mediano empresario, para todo lo que tiene que ver con capital de trabajo, con inversión en activos fijos, con modernización de parque industrial, con repotenciación de maquinaria, todo lo que tiene que ver con CAPEX y con inversión fija, y garantizábamos operaciones de capitalización empresarial, más algunas operaciones de vivienda de interés social. Digamos que normalmente nos movíamos ahí, en algún tiempo tuvimos algunas garantías educativas, en fin. Hoy por hoy no hay ninguna restricción. Digamos que, dado que el capital del fondo es tan fuerte, pues no lo podemos dejar ocioso. Entonces, podemos garantizar cualquier apetito de riesgo que tenga la cooperativa. No podíamos hacer sector agropecuario primario antes, hoy lo podemos hacer. Entonces, no podíamos hacer créditos de libre inversión entendidos como consumo, hoy los podemos garantizar. Entonces, atendemos cualquier segmento de necesidad de crédito que tenga una persona natural o jurídica que vaya a la cooperativa a solicitar crédito. Ahí está el fondo, entonces, entregando el respaldo para su operación. Qué buenas noticias, Juan Carlos, de verdad, excelente, porque esto es un cambio drástico respecto de lo que veníamos nosotros acostumbrados a ver del fondo, entonces enhorabuena. Bueno, y cuéntanos así a grosso modo, porque ya me estoy tomando mucho tiempo de tu presentación, yo creo que te estoy robando el espacio, pero cuéntanos así a grosso modo, ¿qué deben hacer las organizaciones para poder participar y para poder, digamos que, ser analizadas o ser sujeto de evaluación para poder ser beneficiarias de todas estas novedades, Juan Carlos? Mira, nosotros tenemos un proceso de vinculación para intermediarios financieros muy sencillo, y más sencillo aún todavía sin el auditorio, pues todas las cooperativas son vigiladas por Superintendencia de Economía Solidaria, ¿cierto? Entonces, hay un proceso en donde no le pedimos ninguna, digamos, número ni ningún dato financiero. Nosotros lo bajamos de la fuente pública, que es la Superintendencia de Economía Solidaria. Sí pedimos algún tipo de documentos relacionados con compliance, con la oficina de cumplimiento.
de SARLAF, llenar algunos formularios PET, y en fin, digamos que son 2 o 3 formularios. Nosotros digamos que hacemos una reunión previa con la cooperativa que esté interesada en vincularse al Fondo Nacional de Garantías, hacemos un entendimiento del negocio, hacemos un entendimiento de qué cartera coloca, sus indicadores y su comportamiento de la cartera, qué cartera quisiera garantizar, y en esa medida con los productos de garantía que el fondo tiene, lo que hacemos es hacer un match de qué productos de garantía servirían para respaldar las operaciones de crédito de las cooperativas. No tiene ningún costo claramente para la cooperativa, es una vinculación formal en la medida en que hay que hacer, cumplir algunos temas de cumplimiento, pero nada más. Firmar un formulario de vinculación. La cooperativa se adhiere a un reglamento de garantías que es público, claramente lo compartimos en esa reunión, y ese reglamento de garantías tiene como todo el clausulado de cómo es una garantía desde principio a fin, cómo se reserva la garantía, cómo se registra la garantía, cómo se reportan novedades, pasando por todos los procesos de garantía hasta reclamación y pago, cómo se reclama una garantía, en qué momento lo pagamos, cuándo se paga, cómo se aplica el pago de la garantía, en fin. Es un reglamento de garantías bastante fácil de entender y al mismo tiempo se adhieren a un contrato de protocolo de comunicaciones porque toda la interacción entre la cooperativa y el fondo es a través de Internet. Es muy sencillo. Digamos que en la medida en que tengan un crédito para garantizar, sube la información del cliente, nosotros le damos una clave, un password y un usuario, y con ese password sube la información y ya queda la garantía operando. Con las cifras financieras que bajemos de la super, es que le entregamos el cupo a la cooperativa. Entonces, digamos, a la cooperativa le vamos a entregar un cupo, por decir algo, de 100.000 millones de pesos. Contra esos 100.000 millones de pesos, la entidad va estudiando los créditos y va reportando las garantías que considere que necesitan o los clientes que consideren que necesitan garantía, y es un proceso que fluye muy, muy fácilmente vía web. Somos tan tecnológicos como quiera la cooperativa o tan manuales como quiera. Entonces, si las cooperativas tienen canal digital y si tienen APIs para desarrollar o desarrolladas para que se conecten a los sistemas de cartera, en fin, igual nosotros tenemos esos desarrollos. Si es tan manual como muchas nos dicen, yo tengo canal digital, pero quisiera arrancar manual, es fácil porque es diligenciar unos anexos en Excel que nosotros les proporcionamos previamente, y esos anexos se diligencian y se suben en formato CSV a la página web y ya, es muy sencillo. Perfecto. Una última pregunta antes de darte ya paso, por favor, Juan Carlos. Ya tenemos cerca de 45 personas en la sala. ¿Qué organizaciones solidarias pueden participar de estos beneficios? Tú hablas bastante de cooperativas, pero ¿hay algún otro tipo de organizaciones solidarias que puedan ser beneficiadas con este nuevo alcance del fondo? Claro, todas aquellas que originen crédito. Entonces ahí encontramos asociaciones mutuales, fondos de empleados, cooperativas de ahorro y crédito con sección de ahorro de crédito, multiactivas, en fin, todas las entidades que originen algún crédito, ahí el Fondo Nacional de Garantías está respaldando esas operaciones. Excelente. Bueno, Juan Carlos, ahora sí no te quito más tiempo y te damos paso para poder hacer tu exposición. Si tienen alguna pregunta, vamos de manera ordenada haciendo las preguntas en el chat, y si el cuestionamiento es un poco más extenso, lo haremos hacia el final de tu presentación, ¿vale? Entonces, pues te doy la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Mil gracias. Espérate que yo estoy acostumbrado más a Teams y no tanto a Google Meet. Espérate, ¿dónde compartí la presentación? En la parte inferior, en el Presentar centro, ahora. a presentar ahora, correcto. Presentar ahora, pero no me deja hacer nada. Mira, le hago aquí, no me deja hacer nada más información, idiomas, introducción. Regálame un segundito, ya chequeamos que estés como confitrión, por favor. Yo creo que no tengo permiso. Dame unos segunditos, por favor, ya estamos mirando ese tema.
Ya estás. Intentamos nuevamente, por favor. Mientras tú vas compartiendo, por aquí hay una pregunta de Alexander Fernández. Buenos días. Una pregunta, ¿las memorias las van a compartir o Sí, tomamos nota? el video queda colgado en la página de riesgos. La idea es que ya quede durante la siguiente semana, pues dado que es Semana Santa, el lunes feriado, trataremos de que sea la siguiente semana, o si no en la semana de Pascua ya quedaría en la página de riesgos, donde nosotros siempre vamos a dejar en nuestra videoteca todos los videos de los eventos que realizamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Con el mayor gusto. Ahí se ve la Adelante. presentación. Está empezando a compartir, pero todavía no la vemos. Si quieres ahí entendido, creo que tienes ahí como un mensajito. Espérate. A mí ya me parece como si estuviera compartiendo. Dale clic en entendido. Tú debes tener de pronto un mensajito por aquí, abajo en la parte inferior. Sí, ya estás compartiendo y ahí aparece un mensaje. Estás actualmente en el Meet. Dale clic en entendido en la parte inferior. ¿Ahí la están viendo o no? Que le den la opción de ignorar. Lo que pasa es que le está diciendo que no comparta todo el equipo, sino solo una pantalla. Aquí me sale un mensaje que dice dejar de compartir o ocultar nomás. O sea, ¿el auditorio está viendo la presentación o no? No, estamos viendo que estás intentando compartir pantalla, pero hay una restricción por la pantalla. Si quieres, abórtalo, volvemos a entrar y te hacemos la guía desde acá, ¿te parece? Presentar, perfecto. Nuevamente. Exacto. Ahora, por favor, ingresa en la parte inferior, presentar ahora. Ahí estoy. Sí, y te va a decir que pantalla completa o si eliges una pantalla y vas a elegir donde tienes la presentación, por favor. Sí, pero otra vez es como si no me dejara, ¿sabes? O si quieres me la envías y yo la presento, si te parece. Sí, yo creo que es más fácil presentar acá porque tiene unas animaciones. Pero Ah, ok. si no, espérame, porque me estoy dando a presentar ahora y no me dejas, si me pueden hacer el proceso inicial donde me Vale, permitieron. ya mismo. ¿Ya estás habilitado? Perfecto. Muy bien, ya la estamos viendo. Ya la están viendo, perfecto. Por aquí, si me permites un momento, por aquí, Fernando Osorio, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, buenos días, discúlpame. Buenos días. Ingresé un poquitico tarde cuando estaban explicando lo de las entidades. Tengo una pregunta precisa, o sea, nosotros somos cooperativa de aportes y crédito. Nosotros también tenemos acceso a las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantía. También, sí, señor. Ajá. Toda aquella entidad que origine un crédito, digamos que mencionábamos en la pregunta que le respondía Sandra, que el fondo no tiene ninguna restricción ahora de ningún tipo de entidad, inclusive no vigilada por nadie, ni por Supersolidaria, ni por Superintendencia Financiera, puede ser una fintech, puede ser una ONG financiera, puede ser cualquier entidad que origine un crédito y que ese crédito ese crédito sea para o actividades productivas o para vivienda de interés social o para créditos educativos o para créditos de consumo. El fondo está a disposición de garantizar todas esas operaciones. Gracias, Juan Carlos. El auditorio es todo tuyo. Mil gracias. Ya resolviendo este impasse, entonces voy a proceder a contarles un poco. En esta diapositiva se muestra, sin necesidad de mostrarle producto por producto, porque eso se haría en la medida en que las cooperativas o entidades solidarias tengan la intención de vincularse. Con cada una hacemos reuniones individuales para entender el negocio de cada una y mirar cómo los productos de garantía hacen sentido para cada cartera que tengan a originar. Aquí lo que pretendo mencionarles es
todo digamos, como el escalamiento empresarial, en donde le damos crédito a una persona natural, perdón, que entra con su primer crédito en consumo, por ejemplo, para un crédito de libre inversión, o entra con su crédito para su negocio de autoempleo, su negocio de subsistencia, particularmente de economía popular, y va pasando por toda esta pirámide de escalamiento empresarial, en donde el cliente puede tomar su primer crédito, su segundo, su tercero, va incrementando en ventas, en fin, lo que sea, puede ir pasar en términos de ventas y formalidad a micronegocios de acumulación. También hay garantías para todas estas tipos de empresas, y finalmente pues en el escalamiento empresarial terminamos con pymes y con gran empresa. Aquí lo primero que hay que mencionar, y es algo muy importante, y Sandra nos lo preguntaba al principio, y es los cambios que el fondo ha sucedido. Normalmente la garantía del fondo siempre históricamente ha sido una garantía en donde damos el 50% del respaldo y el otro 50% lo pone el empresario. Es decir, es una compartición de riesgo entre la entidad financiera y el Fondo Nacional de Garantías, e históricamente han sido garantías del 50%, dado los riesgos prudenciales que se deben tomar en este caso, porque además son garantías automáticas en donde no conocemos al cliente. Ya les explico bien cómo funciona este tema de garantías automáticas. Lo primero que hay que decir aquí en este primer segmento es que para los créditos de 0 a 6 salarios mínimos legales vigentes, que estamos hablando de 7.800.000 pesos, hay una cobertura para economía popular del 90%, donde ustedes solamente van a asumir el 10% del riesgo. Dentro de este segmento hay dos productos de garantía. Uno lo denominamos MP320, que es un producto, un crédito con plazo específico, no es cupo rotativo, es a 36 meses, a 18 meses, a 24, se acaba y ya. El cliente paga una comisión del 1.99%. Normalmente en microcrédito nosotros teníamos comisiones, dependiendo del riesgo de la entidad financiera que nos generara ese riesgo, comisiones entre el 11, 12, 13% anuales, casi que impagables. Entonces, por supuesto, las entidades financieras con esos costos pues nos mandaban el peor riesgo. Lo que hizo el Fondo Nacional de Garantías es bajar esa comisión. Si el fondo hoy tarifara sin subsidio una comisión del 90%, con cobertura del 90% para ustedes, costaría más o menos entre un 14 y 15%. Hoy esa comisión cuesta el 1.99%, 1.990 pesos. Entonces, por millón. De tal manera que aquí hacemos una generación de apetito de riesgo a ustedes, los originadores de crédito, y una facilidad de acceso a crédito a las personas que no tienen digamos, la facilidad de acudir a un codeudor o de tener una garantía, en fin, digamos, y la norma lo dice en la circular 052, donde menciona que todos los bienes muebles e inmuebles que hagan parte del desarrollo normal de la actividad del empresario, si es que fuera empresario, no son considerados garantías idóneas. Entonces no pueden beneficiarse ustedes en provisiones. En ese sentido, la mayoría de personas naturales o jurídicas que acceden a estas líneas de bajo monto no tienen garantías. Por supuesto, la garantía del fondo se convierte en un aliado importante para él como agente solicitante de crédito, y como para ustedes porque, digamos, estamos dándoles un colateral bastante importante. Hay otro segmento entre 6 y 25 salarios mínimos que tiene una cobertura del 90%, y otro segmento que es microcrédito de alto monto, que no lo teníamos antes. Nosotros íbamos en microcrédito solamente hasta 25 salarios. Ahora vamos a ir de 25 a 120 salarios mínimos legales vigentes con coberturas del 90%. Con lo cual, estos tres segmentos lo que hacen es atender la necesidad de crédito que tengan los micronegocios de subsistencia y los micronegocios de acumulación. Estas comisiones, cuando mencionamos que son subsidiadas, ¿cómo se explica el subsidio? Normalmente cuando hay subsidios de tasa de interés por programas gubernamentales, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Comercio nos entrega recursos, tanto a Banco de Xafinar o a quien sea el actor que financie esa operación, y a nosotros para abaratar el costo de la comisión.
Yo confirmo si me están escuchando, por favor. Sí, Juan Carlos, te estamos Sí, escuchando muy bien, perfecto. gracias. Mil gracias. Es que quiero explicar muy bien este tema del subsidio para que estén tranquilos en el sentido de que los subsidios, y yo creo que muchos de ustedes han escuchado la línea que se llama Creo, que es una línea que es una intención de línea muy buena entre Banca de Oportunidades y Ministerio de Hacienda, y es una línea que sale subsidiada en tasa y en garantía, pero son líneas que se demoran, los desembolsos se demoran, los trámites de Ministerio de Hacienda para girar los recursos se demoran. El Fondo Nacional de Garantías en cabeza de su presidente consiguió una autorización, y es que ustedes bien saben que nosotros somos vinculados al Ministerio de Hacienda. Somos una entidad autosostenible financieramente, no dependemos del presupuesto de la nación, pero ese gran capital que tenemos, necesitamos ser eficientes en el manejo de ese capital. Ahí adentro hay unas utilidades importantes, que digamos que a esta administración las utilidades le importan poco, le importa más el acceso al crédito. Esas utilidades, en lugar de irse en vía utilidad al Ministerio de Hacienda, se consiguió una autorización para que esa bolsa que ya está anqueada con utilidades sirva para subsidiar estas comisiones tan baratas en coberturas tan altas. De tal manera que el subsidio se va derechito del Fondo Nacional de Garantías al empresario, sin que esperemos a que ahora, pues, si Creo sale en algún momento, maravilloso, porque complementa la oferta que tenemos aquí en cuanto a garantías. Entonces, normalmente hasta aquí iríamos en productos para cooperativas. La línea de consumo cabe en esta primera cobertura de 0 a 6 salarios mínimos legales vigentes, lo demás es microcrédito, y hay otros segmentos que cubren ya menos, tienen menos cobertura. Claramente una MIPYME o una gran empresa no necesita una cobertura del 90%, tiene las coberturas suficientes o las garantías suficientes para poder operar ante la banca sin ningún inconveniente, pero el fondo igual ahí está respaldando esas operaciones de crédito. Cualquier pregunta me la pueden ir haciendo en la medida en que la vayan teniendo, por favor. Por acá hay una pregunta, Juan Carlos. Pregunta Lorena Ramírez, ¿esta cobertura del 90% y valor de comisión del 1,99% es solo para economía popular o general? Es solo para economía popular. Digamos que la economía popular tiene una definición restringida, porque en economía popular en principio eran clientes que pertenecían a Sisbén, A, B y C, que no hubieran tenido crédito de más de 2 millones de pesos, que no hubieran tenido crédito en los últimos 4 años, que en fin, tenía una serie de restricciones que en lugar de ser inclusiva la volvía excluyente. Entonces el fondo lo que hace es que en este tema lo llamamos economía popular, pero no tiene las restricciones de economía popular. Aquí cabe cualquier cliente que sea persona natural o jurídica que solicite un crédito para su microempresa o necesite un crédito para libre inversión o para consumo. No hay exclusión de ningún tipo. Bueno, ¿cómo funciona la modalidad de otorgamiento de las garantías? Las garantías del fondo siempre son automáticas. Automática significa que nosotros le damos un cupo a la entidad, como mencionaba al principio, y contra ese cupo ustedes empiezan a analizar operaciones o solicitudes de crédito de sus clientes, y en la medida en que van necesitando garantía, simplemente atienden al cliente, el cliente llega a la cooperativa, no llega al fondo. Nosotros ya previamente habremos tenido un convenio suscrito. La persona natural les cuenta la necesidad de crédito, para qué lo requiere. Ustedes hacen el estudio técnico y financiero, el análisis de crédito de esa operación, con lo cual si necesita garantía, que digamos que la mayoría de esos créditos necesitan garantía al fondo, sobre todo los de bajo monto, por prudencia de riesgo de las entidades, pues simplemente nos solicitan la garantía vía web. Como mencionábamos, nosotros les damos unas contraseñas, unos usuarios, en donde es muy sencillo manejar. Ustedes simplemente entran a la página y suben la garantía antes del desembolso. De tal manera que ahí lo que hacemos es que el usuario de ese crédito no tiene que hacer ningún trámite ante el Fondo Nacional de Garantías para obtenerla. Tiene que ser así de sencillo, así de ágil, de rápido, porque no podemos. El Fondo Nacional de Garantías del pasado
tenía unas garantías que llamábamos individuales, en donde estudiábamos la operación de crédito. Eso era paquidérmico. Entonces, en la medida en que sean automáticas y que deleguemos la profesionalidad de análisis de riesgo en ustedes, que son los que saben, digamos, analizar crédito y riesgo, pues simplemente se vuelve mucho más fácil el proceso. Hasta aquí termino, digamos, más o menos en generalidades de lo que es un producto de garantía, de las coberturas, de qué nichos atendemos, que no tenemos exclusión de ningún sector, ni siquiera el sector agropecuario primario que lo teníamos antes. Si tienen vivienda, podemos hacer que le podemos habilitar productos para venta de interés social. Si tienen créditos de consumo, garantías para consumo, o de libre inversión, garantías educativas. Y claro, principalmente también en el tema de economía popular hay mucho micronegocio o negocio para independientes, o digamos que el mensaje es no hay ninguna restricción en cuanto a cartera a garantizar. Yo aquí me permito entonces presentarles, yo sé que ustedes están medio sufriendo todas las cooperativas por el tema de cuando empiecen a calcular el riesgo de la cartera o las provisiones basados en pérdidas esperadas, que creo, Sandra, que ya es a partir de junio de este año, ¿cierto? Esa fecha se ha venido moviendo, ¿no? Sí, las cooperativas de ahorro y crédito ya entran absolutamente todas. Las demás entidades, dependiendo su naturaleza, nivel de vigilancia y nivel de activos, entrarán gradualmente con posterioridad. Pero cooperativas de ahorro y crédito ya todas al ruedo a partir del cierre de junio, con contabilización, por supuesto, ya para julio. Claro, claro. Entonces, digamos que de todas maneras nosotros empezamos esta ronda con Confecop, con Fogacop, con Fecolfin, con Ascop, digamos, con todas los gremios y autoridades que aglutinan cooperativas. Empezamos esta ronda desde el año pasado. Pues al principio no le pararon muchas bolas al tema porque veían esto lejano, pero ya ustedes no se imaginan el trabajo que tenemos nosotros por estos días atendiendo solicitudes de vinculación de las cooperativas. Entonces, porque digamos que si no han visto esta presentación, cuando la vean seguramente van a querer tener un aliado como el Fondo Nacional de Garantías, en el sentido de como digo yo coloquialmente, van a poder dormir más tranquilos. Entonces, yo sé que Sandra los asesora muy bien en la parte matemática interna de montaje de los modelos, y en fin, nosotros aquí simplemente lo que hacemos es transcribir en una presentación más amable lo que habla el mamotreto ese de circular, que por supuesto Sandra se los hace entender mejor que yo. Aquí simplemente yo quiero hacerles evidente el impacto en las provisiones que tiene para la cooperativa cuando usan un crédito con garantía del fondo versus cuando no está con garantía del fondo, y cómo impacta eso en la rentabilidad, en la solvencia, en la disminución de pérdidas esperadas que va a tener la cooperativa. Entonces, ustedes bien saben que ya empiezan a estar obligados a calcular una pérdida esperada de cada crédito que se encuentre desembolsado, y mes a mes hasta terminar el plazo de ese crédito. Y esos componentes de la pérdida esperada pues son básicamente estos tres. Uno es la probabilidad de incumplimiento, que depende de la altura de mora en la que esté el cliente, y también depende de la entidad solidaria que haya otorgado el crédito. Ya lo miramos y les muestro las tablas. Luego, esa probabilidad de incumplimiento de ese crédito que ustedes hayan dado se multiplica por el valor expuesto del activo, es decir, todo lo que el cliente les deba. Y finalmente aparece la garantía como un factor que mitiga realmente riesgo. Yo les decía al principio de la reunión que antes las garantías eran unos colaterales que estaban ahí simplemente esperando. Si el cliente no cumplía, ustedes se tomaban la garantía, la remataban y o le cobraban el codeudor o la garantía que fuera, y simplemente esa garantía podría o no cumplir un incumplimiento de un cliente. Hoy por hoy, la PDI no solamente está como un colateral en caso de incumplimiento del cliente, sino que le sirve como factor mitigador de riesgo en el sentido de que tiene una pérdida dado el incumplimiento X. Ya les voy a mostrar la tabla, en donde la garantía del Fondo Nacional de Garantías indiscutiblemente,
por ser una garantía de la nación, tiene una pérdida de cumplimiento sustancialmente menor que las otras. Entonces, digamos que el cálculo de pérdida esperada relativamente es fácil, es multiplicar estas tres variables que ya están identificadas previamente, que ustedes, digamos, no las calculan, las calcula la super, y aquí entonces miramos de dónde sale la primera variable a reemplazar en la fórmula. La primera es la probabilidad de incumplimiento. Aquí yo voy pasando rápido. Entonces, esa probabilidad de incumplimiento depende de la altura de mora en la que se encuentre el cliente o en la calificación que se encuentre el cliente en el momento del reporte. Entonces, y hay unas probabilidades de incumplimiento por tipo de organización solidaria. Por ejemplo, las asociaciones mutuales tienen unas probabilidades de incumplimiento de acuerdo a donde esté la altura de mora de su cliente, y vamos pasando por todas las entidades, las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, especializadas sin sección de ahorro y crédito, fondos de empleados, multiactivas con ahorro y crédito y multiactivas sin ahorro y crédito. Ustedes aquí, si son especializados en ahorro y crédito, se ubican en la probabilidad de incumplimiento que corresponde a la altura de mora en la que está el cliente. Si está en A, del 1.50, si está en B, del 5.95, pero si soy un fondo de empleados, entonces si mi cliente está en C, la probabilidad de incumplimiento es del 23.10.13, y ese numerito es el que se reemplaza en la primera variable de la fórmula para calcular la pérdida esperada. Estas, digamos que normalmente la super seguramente se va con este modelo de referencia, porque yo creo que las cooperativas podrán tener, no sé, Sandra, tú me corriges, presentar sus propios modelos, pero la super podrá objetarlos o no, ¿no? Entonces, normalmente las cooperativas se van, o las entidades solidarias se van a aplicar estas probabilidades de incumplimiento informadas en la circular por la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces ya sabemos de dónde sale la probabilidad de incumplimiento. Hay otras probabilidades de incumplimiento para pasar rápido, que son las que corresponden a cartera de consumo con libranza, que obviamente son menores las probabilidades de incumplimiento en la medida en que hay una mayor posibilidad de cobranza acá con esta libranza. Hay otra probabilidad de incumplimiento que es sin libranza, que son menores también que las primeras que veíamos y mayores que las de con libranza. Hay unas probabilidades de incumplimiento para cartera comercial de persona natural, digamos que no me detengo en esta porque no nos demoramos mucho, ahora les hago un ejercicio. Y finalmente una probabilidad de incumplimiento para cartera comercial persona jurídica, en donde si ustedes están en este nicho de mercado, pues las probabilidades de incumplimiento también son bastante menores. Ya sabemos de... Juan Carlos, qué pena que te interrumpí. Por Claro. aquí hay una preguntita de Fernando Osorio. Hola de nuevo. Juan Carlos, una pregunta. Ahora que te hablaba alguien acerca de la economía popular, ¿la garantía del fondo solamente aplica para créditos productivos? Te coloco un ejemplo rápido. Mira, la cooperativa Minuto de Dios se ha especializado más que nada en otorgar créditos para financiación de matrículas a jóvenes de escasos recursos, digámoslo así. Y digamos que en ese negocio han venido entrando los bancos y otra serie de entidades. Pero ahorita con los temas de carteles de recesión, pues otra vez los bancos dejaron botados a los muchachos. Entonces, nosotros mantenemos como nuestro compromiso misional con este tema. Pero quería preguntarte si específicamente ese tipo de créditos que pues naturalmente son por definición de consumo, pero no son para consumo, son para estudio, están dentro del alcance de los avales del fondo. Sí, Fernando, cómo no, así es. En economía popular, en el primer segmento que yo les contaba, hay dos productos. Uno que es una operación específica a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses. Me imagino que la matrícula sería a 6 meses o 5 meses, en fin. Y ahí cabe tanto cartera de microcrédito como cartera de consumo, como difícilmente, pero algo de cartera comercial. Entonces, el estudiante que solicita crédito, no solamente para la matrícula de Uniminuto, me imagino yo, sino para otras universidades también, ¿cierto? Entonces, cabe un crédito hasta 6 salarios mínimos legales vigentes. Estamos hablando de créditos de 7.800.000 pesos con una cobertura del 90%, que yo creo que te cabría la mayoría, ¿no?
Desde luego, es excelente, muchas gracias. Con gusto. Mucho Gracias, gusto, Juan Carlos. Fernando. Continuemos, por favor. Dale. Mira, entonces, probabilidad de incumplimiento, ya salimos de dónde, contarles de dónde sale la probabilidad de incumplimiento. La siguiente es muy fácil, es el dato que ustedes tienen, es lo que el cliente les deba en ese momento de hacer el cálculo de pérdida esperada reportada en la super. Ahí se suma intereses, capital, otras cuentas por cobrar de obligaciones, cuentas por cobrar de intereses, se suma todo el saldo insoluto de la obligación. Y finalmente la tercera variable es la pérdida dado el incumplimiento, que esa no existía antes. Para los bancos existe desde el 2007 este modelo, pero para las entidades cooperativas no. Entonces aquí la SUPE les dice, señores cooperativas o señores organizaciones solidarias, estas son las garantías que ustedes pueden recibir, pero cada una tiene una pérdida dado el incumplimiento. Y la pérdida dado el incumplimiento, la definición es el deterioro económico en que incurre la cooperativa en caso de que se presente algún incumplimiento. Entonces, si un cliente de ustedes les dio como garantía una prenda, un vehículo, una maquinaria, tiene una PDI del 50%. Pero resulta que si ese cliente entró en días de mora, a partir del primer día de mora, digamos, hasta el día 270 de mora, ya la PDI no es del 50, sino del 70. En la medida en que el cliente se vaya rodando más en mora, las PDI llegan al 100%. Ya les voy a explicar, el fondo no, el fondo se conserva en el 12%, aún el cliente estando en mora. Un contrato de fiducia tiene una pérdida de incumplimiento del 50%, derechos de cobro el 45%, avalistas, codeudores y garantías no idóneas, en principio, tenían una pérdida de incumplimiento del 60%, una circular que dio alcance, que creo es la 054, la 054 de diciembre. Gracias, Sandra. La bajó al 45%, digamos que lo cual es buena noticia también, porque digamos que sirve de todas maneras las interacciones que han hecho entre la super y las cooperativas, y los han escuchado, y aquí bajó al 45%. Una garantía hipotecaria tiene una PDI del 40%, y un crédito sin garantía, que está dentro de la categoría sin garantía, pero es la firma normalmente, y el sector cooperativo normalmente uno lo que ve es que se hacen muchos créditos con garantías equivalentes o dadas a través de avalistas o codeudores y con firma. Esta estaba en el 75% de PDI y bajó al 45%. Si ustedes se dan cuenta aquí, pasando ya las fiducias sobre inmuebles, bienes inmuebles, las garantías del fondo les generan a ustedes una PDI del 12%, que son sustancialmente menores a cualquier garantía que ustedes estén recibiendo por parte del cliente. Y el beneficio aquí también adicional es que aún el cliente estando en mora, la PDI del fondo se conserva en el 12%. Hay que aclarar aquí que el fondo normalmente en estas alturas de mora ya no está. Una cosa que no les he contado es que esos créditos que vimos, la mayoría, los que no son para pymes, sino los que son para micro y para consumo, los de bajo monto y economía popular y demás, los de garantías del 90%, es una garantía que nosotros denominamos garantía sin recuperación por parte del FNE. Ahí simplemente si el cliente falló en las cuotas del crédito con ustedes, esos productos tienen una altura de mora máximo de 4 meses, es decir, en esos 4 meses ustedes le están cobrando al cliente, si ese cobro falla, le cobran subsidiariamente al fiador, que es el Fondo Nacional de Garantías, que es una fianza, y el fondo, ustedes pueden cobrar en el día 121, después de los 4 meses, el valor del saldo insoluto de esa deuda, y el fondo paga y se retira. El fondo no participa en la cobranza posterior que haga la entidad cooperativa de ese cliente. Ustedes recaudan lo adicional y es de ustedes. Entonces, digamos que esa es otra oferta de valor bastante interesante para estos productos. No tiene sentido que en estos productos de bajo monto o hasta 25 salarios mínimos legales vigentes pongamos a las entidades a judicializar la cartera, porque sale más caro interponer una demanda ejecutiva para obtener un mandamiento de pago y cobrar una garantía con un saldo chiquitico. Aquí lo que hacemos es que pagamos y ustedes se quedan cobrando esa garantía. Lo cual, dime. Bueno. No, qué pena, es que pensé que... No, como no te veo. Ok, aquí yo definitivamente tengo que hacer el paréntesis. Es excepcional esta oportunidad que tenemos
frente al Fondo Nacional de Garantías, teniendo en cuenta que es mucho menos oneroso en provisiones el FNG en comparación a que me den una hipoteca, que me den una prenda. ¿Cuánto cuesta para el asociado generar hipoteca? ¿Cuánto cuesta generar la prenda? Y aún así a nosotros nos va a costar muchísimo más en PDI, con el agravante de que en el momento que necesitemos hacer ejecución de la garantía, tenemos que entrar en un proceso jurídico, etcétera, etcétera, que se va a demorar un montón de tiempo. Y aquí lo que decía Juan Carlos es que al momento de que se detecte el incumplimiento, ustedes reportan y pues hay un flujo de caja muy rápido que adicionalmente pues nos va a permitir también recolocar pues esa cartera, suavizando los indicadores de incumplimiento, suavizando las provisiones adicionalmente. Es decir, es un gana-gana por donde quiera que lo miremos. Adicionalmente, que la permanencia en caso, pues lo que dice Juan Carlos, esto no va a durar 270 días después de los 90 de morosidad, son aproximadamente que 360, un año no va a durar activo el fondo, pero pues vamos a tener aquí la tranquilidad de que independientemente de la altura de mora, pues sencillamente por el hecho de tener el Fondo Nacional, pues vamos a tener digamos, esa cobertura que hace que nos genere menos provisiones. Y para mí un tema que es absolutamente ganador frente a las opciones de cobertura que hay en el mercado es que normalmente nosotros tenemos una cobertura y una bolsa de recursos, la bolsa de recursos se agota y pues hasta ahí llegamos. 1, 2, que en la medida que haya reclamaciones nosotros tenemos que entregarle nuestra cartera, nuestro pagar, hacer el endoso, el tercero está cobrando y el tercero, si estamos de buenas, pues nos devuelve una parte, ¿cierto? Porque él es el que hace la gestión de cobranza y eso es parte de la operación y del negocio de un privado. Pero en nuestro caso, si hacemos uso del Fondo Nacional de Garantías, nosotros recibimos el flujo, pero además podemos seguir gestionando esa cartera con el beneficio de que podemos recuperar esas obligaciones y esos serán unos ingresos adicionales pues que nosotros no teníamos previsto. Entonces pues también para que lo tomemos en consideración, porque esta es realmente una condición bastante ganadora para efectos de la cobertura de la cartera, desde provisiones, desde el flujo, desde la oportunidad de los recursos, evitarnos un tema de cobro jurídico y todo lo que esto implica, remate la garantía y demás. Entonces pues es como para hacer ese zoom y ese paréntesis que me parece que es absolutamente importante y necesario. Gracias, Juan Carlos. A ti, gracias, Sandra. Mil gracias. Entonces, aquí yo... Espera, Lorena, por aquí, Lorena Ramírez, antes de que retomemos, Lorena, cuéntanos. Ay, sí, buenos días. Sandra, es decir que, por ejemplo, si hay una obligación en mora de 2 millones, a modo de ejemplo, y el cliente, el asociado, no paga a la altura de mora de los 4 meses, el fondo pues recoge todo el valor, ¿cierto? Bueno, asume el 90% del valor. Y si la cooperativa sigue ejerciendo la cobranza y luego el asociado paga los 2 millones, ¿ese valor ya quedaría para la cooperativa o solo el 10% que le corresponde a la cooperativa? Lorena, mil gracias. Mira, digamos que hasta el 90%, tú logras recuperar el 50% de la obligación y es tuyo. Si logras recuperar más del 90%, es decir, recuperas en exceso de lo que te pagamos, tú nos devuelves el exceso. Es lo único que nos devuelves. El resto es tuyo. O sea, ya te pagamos la garantía y si recuperaste el 30 o el 40 de eso, ese 30 o 40 es tuyo. Si recuperas más del 90 hasta el 100, que uno dice que a veces eso es un milagro recuperarlo, ¿no? El 10%, entonces ahí sí nos devuelves ese exceso. Pasa muy poquitas veces, pero cuando pasa nos lo devuelves. Ah, ok, es decir, tan pronto el fondo le reconoce a la cooperativa el valor y después el asociado viene y paga, si se recupera pues un buen margen, entonces se le retribuye al fondo ese valor, ¿sí? Así es, así es. Ah, ok, muchas gracias, señor Juan Carlos. Con muchísimo gusto. Juan Carlos, por favor. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces mira, yo aquí pongo una sombrita verde porque ustedes, las cooperativas son hermosas, divinas, lo más lindo de la vida y toda la vida han sido paternalistas y toda la vida han querido no cobrarle nada o muy barato a los empresarios o a las personas naturales. Normalmente siempre se han ido con garantías que no les cuestan nada, una firma no cuesta, una balista no cuesta, pero sin embargo ahora hay que pensar entonces en la utilidad y la sostenibilidad financiera de la cooperativa con instrumentos como este que de todas maneras cuestan, pero como les mencionábamos, están bastante subsidiados. Aquí simplemente hago énfasis en que el alcance de la circular 054 modifica la PDI
tanto para avalistas como para clientes en la categoría sin garantía, que son con firma. Entonces, aquí lo único que me queda para terminar es evidenciar que la garantía del fondo tiene un 12% de PDI, y con esto podemos pasar a hacer un ejercicio. Creo que hay una preguntita por ahí. Ángel Edith, ¿tienes el micrófono abierto? ¿No hay pregunta? No. No, por ahora no, Juan Carlos, gracias. Vale, mil gracias. Mira, aquí vamos a hacer un ejemplo de un crédito de, aquí dice 10 millones de pesos, pero es un error, lo hicimos sobre la base de un crédito de 7 para que encaje con el producto de economía popular. Entonces, es un crédito que una cooperativa especializada de ahorro y crédito, me perdonan las que están aquí, no son de ahorro y crédito, pero digamos aplica para todas. Solo que para el ejemplo, pues me toca coger la probabilidad de incumplimiento que se le otorga a la cooperativa especializada de ahorro y crédito. Que este crédito fue otorgado a una persona natural y que está en un riesgo C. Digamos que ahí empezó a dañarse el cliente y está ahí como patinando en las cuotas del crédito. Si uno va y mira en riesgo C a este cliente, la probabilidad de incumplimiento que le corresponde es del 13.82%. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué le pasa a estos 7 millones? Estos no son 10 sino 7. ¿Qué le pasa a estos 7 millones de pesos si están colocados con firma, solo con firma, versus si tiene la garantía del fondo presente en esa cobertura o en ese respaldo? Siempre que haya fondo, habrá otra cosa, porque se dan cuenta que el fondo no da una garantía del 100%. Entonces el fondo garantizaría aquí en este caso el 90% y la firma garantizaría la parte no cubierta por el fondo, que es del 10%. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es identificar estas tres variables. Probabilidad de incumplimiento, que es esta, ya la identificamos, 13.82. ¿Cuánto les debe el cliente? 7 millones de pesos. ¿Cuál es la PDI de firma? Como veíamos, bajó y es del 45%. Y en el caso donde está presente el fondo es la parte cubierta por el fondo, es del 12%, y la no cubierta, en este caso que es por la firma, es del 45%. Lo único que hay que hacer es una multiplicación, tomar este 13.82, que es la probabilidad de incumplimiento, por los 7 millones de pesos que les debe, que es el valor del crédito, por el 45%, que es la PDI. En el caso donde está presente el fondo, se hace por tramos, 13.82% mira el beneficio aquí se aumenta aún más. Cuando teníamos garantías del 50%, pues éramos 50 y 50 la cooperativa y nosotros compartiendo riesgo. Ahora es el 90%. El fondo asume 6.300.000 de los 7 millones. Entonces, multiplicamos esos 6.300.000 por 13.82, que es la probabilidad de incumplimiento, por el 12%, más la parte no cubierta por el fondo. Cuando yo multiplico eso, da que para ese mes la cooperativa tiene que reportar a la super una pérdida esperada o una provisión, una pérdida contable de 435.330 pesos. Donde está presente el fondo, sumando los dos tramos, lo que tienen que reportar es solo 148.000 pesos. Entonces, cuando uno hace evidente este beneficio y ve que de ese cliente, solamente por tener el Fondo Nacional de Garantías, fíjense que ustedes aquí ni siquiera están tocando tasa de interés ni nada, solamente por tener Fondo Nacional de Garantías, cada operación que ustedes toquen tiene rentabilidad, en la altura de mora que sea. En este caso, que es un cliente que está en C, ustedes van a reportar 287.000 pesos menos de lo que deberían reportar si no tuviera garantía del fondo, lo cual hace que, no sé cómo expresarlo, si es una mayor rentabilidad o una menor pérdida, del 4.10%, porque yo tomo estos 287.000 y lo divido entre los 7 millones de pesos que el cliente me debe y me da el 4.10%. Y los invito a hacer una reflexión de la mayor parte de la cartera de ustedes no se vence. Si yo les hiciera un ejemplo de un cliente que está en AA o está en A todo el tiempo, es juicioso, paga, igual la pérdida esperada será menor porque cada mes ustedes están multiplicando no por el 45%, sino por el 12%, la PDI, lo cual lo convierte en un factor mitigante de riesgo, como mencionaba Sandra. Muchas entidades financieras, para contarles un tipcito acá, utilizan la garantía, inclusive más que por la misma insuficiencia de garantía que tiene el deudor, la utilizan más por una estrategia financiera de mostrar mejores resultados, y obviamente ustedes sufren mucho por el tema de provisiones y de calidad de cartera. Con esto yo remato diciendo que las garantías del fondo les brindan a ustedes
una mejor ponderación de riesgo, lo veíamos, y no es retórico, es normativo. En la medida en que tengan un crédito otorgado con una mejor ponderación de riesgo, por supuesto tienen una menor pérdida esperada de ese crédito. Esa menor pérdida se convierte en una menor provisión para ustedes. Esa menor provisión se convierte en un impacto positivo en el PIG de la entidad cooperativa. El hecho de contar con una garantía ahí al lado durmiendo con ustedes de la nación, con el respaldo de la nación, con la solidez de la nación, con el factor multiplicador que genera una garantía de la nación, no solamente favoreciéndoles en provisiones, sino favoreciéndoles en solvencia, favoreciéndolos en requisitos, exigencias de capital, porque la garantía del fondo, en la medida en que el fondo respalda esa garantía, ustedes no están asumiendo ese costo de capital, lo está asumiendo el Fondo Nacional de Garantías. O sea, libera un montón de exigencia de capital de las entidades financieras. Claramente se reduce la exposición de riesgo. Hombre, si yo tengo la posibilidad de compartir mi riesgo con una entidad idónea, ¿cómo no lo hago? Sabiendo que estoy cuidando mi negocio, tengo mejores indicadores de calidad de cartera, menores castigos, un montón de temas financieros importantes. La liquidez se les impacta un montón porque bien decía hace un ratico, ustedes nos cobran en la mayoría de productos que son sin recuperación, al cuarto mes nos cobran y el fondo paga 30 días después. O sea, ninguna otra garantía hace que tenga esa liquidez. Ustedes cuando tienen una cartera enredada la tienen allá en una cuenta de orden hasta que el cliente les pague, si les paga. Estos recursos que el fondo les paga vuelven a la recirculante de intermediación nuevamente, lo cual hace que haya eficiencia en el manejo de recursos para la colocación. Se les mejora el gap totalmente y por supuesto pues le pegamos a la rentabilidad de la entidad. Nosotros estamos obligados a construirles a ustedes productos de garantía que los blinden, que les brinden confianza, porque al final a nosotros como Fondo Nacional de Garantía nos miden es por cuánta platica hicimos llegar a las actividades productivas o a las personas que solicitaron créditos para consumo o créditos por primera vez, combatir gota a gota, y la única manera que se combate gota a gota es con recursos realmente baratos, que el cliente acceda a canales formales de crédito como ustedes, que acceda en esa medida. Normalmente las entidades financieras, cuando está presente una garantía del fondo, la tasa de interés normalmente es más bajita, porque ustedes bien saben que la tasa de interés está compuesta por 3 elementos: utilidad, riesgo y operación, y el riesgo no lo deberían cobrar todo, porque el fondo está asumiendo el 90% del riesgo y el cliente, así sea subsidiado, lo está pagando. Entonces, eso es lo que tenía para contarles. Yo espero que esta presentación, estoy seguro que es así, les sea de utilidad y estamos a su entera disposición. Lo que necesiten hacer de cara a las vinculaciones, pues estamos completamente a sus órdenes. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta presentación, por esta explicación tan detallada. Creo que sí desmitificamos, como les decía, bastantes temas que traemos de pronto del Fondo Nacional de Garantías de superación anterior. Entonces, estas novedades me parece importantísimo. Acá en el equipo de riesgo nos parece importantísimo compartirlas. Por acá hay una pregunta de Nicolás, creo que tenía levantadita la mano. Sí, es una pregunta que no alcanza a estar en toda la reunión. No sé si de pronto hablaron de ello. Cuéntame. Gracias. Para las cooperativas, la idea del fondo sería cubrir todo tipo de operación que la cooperativa presente, o hay algunos montos, algunos topes diciendo, bueno, se podría respaldar hasta estos montos, o ya si uno dice así sea cualquier tipo de monto u operación, si uno quiere que vaya con el Fondo Nacional de Garantía, ¿lo cubriría? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Y cómo es tu nombre? Perdóname. Nicolás. Nicolás. Qué gran pregunta has hecho, mira, y gracias por hacerla porque a mí se me pasó. Lo que yo les acabo de presentar, digamos, son unos segmentos de crédito entre 0 y 6 salarios mínimos legales vigentes, hasta 7.800.000, entre 6 y 25 salarios mínimos legales vigentes en crédito, entre 25 y 120, y bueno, ya pasando a MIPYMES,
que hay créditos de 14.000, 15.000 millones de pesos, hasta llegar a gran empresas con créditos de 50.000 millones de pesos. En cada segmento, cuando digamos nos reunamos con las cooperativas, yo insisto siempre en que debemos tener un entendimiento del negocio individual de cada cooperativa para saber qué nicho de atención necesita esa garantía del fondo. Y manifiesto lo valioso de esta pregunta, y es porque normalmente lo que pedimos en estos segmentos donde garantizamos el 90% es que la única manera de cuidar el programa y que el programa sea más sostenible en el tiempo es que todos los créditos vayan con garantía. Es decir, no que este por malo lo voy a meter con el fondo y este por bueno no. Esto es un negocio de solidaridad entre unos y otros. Son más los buenos que los malos, como siempre, y en cartera pues mucho más. Entonces, sí, y nosotros digamos que es un mensaje que le mandamos a la banca en general, les montamos productos del 90% con comisiones muy subsidiadas, beneficiando tanto el intermediario como el que accede, pero para que el programa continúe en el tiempo, hay que ser muy masivo en la utilización del crédito sin hacer selección adversa, ¿no? Entonces, esto no es para el cliente malo. O sea, esto es para el cliente que tiene una posibilidad obviamente ustedes no le prestan a la garantía, ustedes le prestan al flujo de caja al cliente. Entonces, gracias por la pregunta, porque entre todos cuidamos el programa. Si este programa se empieza a dañar, a sinistrar, nos lo quitan. Y volvemos a garantías del 50% y volvemos en la medida para podernos defender de la siniestralidad. La única manera es por la autosostenibilidad financiera del fondo, es cobrar más comisiones. Entonces, esa es una gran pregunta. Mil gracias por hacerla con esta. Me ayudaste mucho. Gracias. Por acá hay otra pregunta de Esperanza. Dice, para créditos de consumo, ¿cuál sería el valor de la comisión? El 1.99 año anticipado o el 2.50 única anticipada. Si se dan cuenta, si un cliente toma un crédito de 1.000.000 de pesos, el valor de la comisión es de 1.990 pesos, ¿cierto? Pero si toma un crédito, y eso es a un año, el siguiente año vuelve y paga, 19.900 pesos. Al siguiente año vuelve y paga sobre lo que debe, y así hasta que termine el crédito. La sugerencia que nosotros hacemos es cobrarle al cliente una sola vez durante los 60 meses o los 36 meses, o que vale el 2.5. Primero, es más barato para él, y segundo, operativamente para la cooperativa es más fácil porque no tiene que estar recaudándole al cliente cada año para pagarle el fondo. Gracias, Juan Carlos. Aquí otra pregunta, dice de Coptenjo. ¿Este beneficio de pérdida esperada también aplica con el producto de garantía global del Fondo Nacional? Buena pregunta. No presentamos garantía global. Nosotros ya lanzamos un producto de garantía global que sirve para operaciones de consumo que superen los 6 salarios mínimos legales vigentes, que esa es una garantía que ya no es contra patrimonio del fondo. Todo esto que les mostré es contra patrimonio del fondo, no hay que armar bolsa. En las garantías globales hay que armar una bolsita, y la bolsita se va llenando con las comisiones. Coptenjo creo que tiene ese mecanismo. Va llenando la bolsita, digamos que el fondo les calcula una pérdida esperada y se arma una bolsa de pérdida esperada. Por ejemplo, si un cliente tiene, si Coptenjo o cualquier cooperativa, la intención de colocar, no sé, en 2024, 100.000 millones de pesos. Entonces, y nosotros calculamos la pérdida esperada y la concertamos con la cooperativa, vamos a suponer que es del 5%. Tenemos que armar una bolsa que valga 5.000 millones de pesos, que supuestamente esa pérdida esperada es lo que se va a perder de esa cartera, y la cooperativa, cuando nos cobre la garantía, sacamos los recursos de la bolsa, los sacamos de la bolsa y vamos pagando el 100% de cada obligación vencida, pero se responde solamente hasta la bolsa, ¿no? Esa bolsa, para completar la respuesta, aún la Superintendencia Financiera no tiene un mecanismo de protección en cuanto a provisiones, ni de la garantía del fondo, ni ninguno de los actores afianzadores que hay en el país. La buena noticia es que nosotros ya estamos en mesas de trabajo con el superintendente de Ferrari y una delegatura de la Superintendencia Financiera que va a hacer que la garantía global o la garantía que uno le llaman de bolsa o de pérdidas esperadas, en fin, tenga las condiciones de provisiones como tienen las demás. Y solamente va a ser
para las garantías del FNG y las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías. Los demás actores no tendrán esa posibilidad porque, digamos, hay una preocupación. Hay unos 42 afianzadores en el país que tienen normalmente esas garantías porque no tienen el patrimonio suficiente para dar contra el patrimonio. Y el negocio de los afianzadores normalmente es cobrar una comisión anticipada, guardarla en una bolsita, esa bolsita es solamente de la cooperativa, mientras tanto ellos van invirtiendo eso en un portafolio de inversiones que no sabemos porque no está regulado, nadie sabe qué pasa con esa plata, y al final cuando les paga la garantía, si se paga en el 100%, la entidad les devuelve, la cooperativa les devuelve el pagaré y ese fondo o ese afianzador se queda cobrando la cartera. En el caso nuestro, ya que lo preguntaste, Sandra, le preguntó, por esta persona lo preguntaste, el plus nuestro de esa garantía es que va a haber una comisión excesivamente barata. Nosotros no queremos generar utilidad a ese producto, queremos generar ese acceso. Y fuera de eso, todo lo que el fondo le paga a la cooperativa, claro, nos devuelve los pagarés, nosotros lo volvemos paquete de venta a CISA nos lo compra y en lo que lo compra se lo devolvemos a la cooperativa en el 100%. Entonces, digamos que es una garantía que va a ser ganadora, mucho más ganadora en el sentido, en el momento en que tenga provisiones. Perdóname la respuesta tan larga, Sandrita, pero como no presenté la garantía, me tocaba dar un poquito de contexto de qué se trata esa garantía. Nos quedó claro a todos, además. Juan Carlos, muchas gracias. Dos preguntas más chiquititas, una que está aquí y la otra una levantadita de mano de Alexander para cerrar. Entonces, Mauricio Andrés nos dice, ¿estas comisiones incluyen IVA o son comisiones masiva? Y luego le damos la palabra a Alexander para cerrar. Perfecto, incluyen IVA. Todas las comisiones, o sea, es un tema de legislación tributaria, todas las comisiones generan IVA, solo que las preguntas son maravillosas porque le hacen caer en cuenta de cosas que uno no ha dicho. La garantía del fondo es un gasto financiero y claro, al que le aplique, al que declare renta, puede deducirse en renta el 35% de lo que pagó de la comisión y el 100% del IVA es descontable. Entonces, digamos que hay un beneficio financiero por efectos tributarios. Vale, muchas gracias. Y para finalizar, Alexander, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes. Una pregunta y es, ¿qué consecuencias tiene para el deudor cuando se siniestra su cartera y la cooperativa hace efectiva la garantía con el fondo? Primero, la consecuencia mayor es que claramente el cliente debe saber que le va a pasar algo. La primera consecuencia es que tú le sigues cobrando, ¿no? O sea, no es que el fondo le regaló la plata, porque pasa, ¿no? El cliente dice, no, el gobierno me regaló el 90%. No. Digamos que la obligación y el buen proceder en buenas prácticas es que la cooperativa le siga cobrando ese 90%. Primero porque se sigue convirtiendo en un negocio para la cooperativa lograr recuperar algo adicional al 90%. Y que el cliente sepa que pagó una garantía y no por eso dejó de pagar y no le pasó nada, porque se genera una cultura de no pago grande. Segundo, el reporte a las centrales de riesgos de ustedes, él seguirá reportado. Y tercero, el bloqueo con nosotros. Entonces, él, si va a solicitar crédito ante otra entidad en el futuro cercano, no sé, primero va a estar reportado por parte de ustedes y segundo, no va a tener garantía del fondo. Él va a tener garantía del fondo, nosotros no lo castigamos en centrales de riesgo, pero, digamos, lo volvemos a habilitar cuando ese cliente se haya puesto al día contigo. Entonces, las consecuencias con el fondo es bloqueo y con ustedes que usted va a seguir sintiendo la cobranza y que va a estar reportado en centrales de riesgo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te doy la palabra a Cristian. No sé si hay más preguntas, cualquier cosa nos las dejan escritas, por favor, en el chat y nosotros pues procederemos a escalarlas al doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu participación. Perfecto. Cristian, por favor. Sandrita, perdóname lo último, yo dejé estos últimos 5 minutos estas fotos de estas chicas mías, las están viendo, ¿cierto? Que en la medida en que tengan el interés de la vinculación es simplemente un correíto o una llamada a estos celulares y ella le asignará al gerente de cuenta para que tengan en cabeza de ellas el relacionamiento. Mil gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes.
el auditorio muy activo en esta participación, en este conversatorio. Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad, es incómodo no decirle doctor, pero Juan Carlos. ¿Vale? Juan Carlos, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta participación, esperamos contar más adelante también con proyectos con ustedes. Doctora Sandra, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Esta grabación va a estar en YouTube. Vamos a tener también muchísimas noticias en nuestra página de riesgos. Entonces, estar súper pendientes a cada actualización, ¿vale? Muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente tarde y pues una excelente Semana Santa ya que viene la próxima semana. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Juan Carlos, gracias. A ti, Cristian, muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente oportunidad.